Ok, buenos días. Vamos a dar inicio, ¿verdad? A lo que es la clase de este día. Me estaban preguntando algunos de sus compañeros por el enlace, así que permítanme que se los voy a enviar. Y ustedes si me hacen el favor también de ponérselos ahí en el grupo, porfa, que ustedes tienen. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un nuevo tema. Así que los que van ingresando, gracias, ahí pongan su nombre y la asistencia, ¿verdad? Porque eso representa nuestro control, que usted estuvo o que por lo menos ingresó, ¿verdad? A lo que es a la clase. Así que bienvenidos todos y todas a la clase de sociales. Bueno, pues este día vamos a trabajar en un nuevo tema, que es el arte y la cultura latinoamericana. Con este tema, pues, tiene relación lo que es el desarrollo de nuestro proyecto. Así que cualquier inquietud o duda que ustedes tengan, pues con gusto le ayudamos a solventar. Recuerda de que cada uno de los grupos pues tiene un país diferente y qué es lo que tiene que buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la información que tiene que buscar? Pues yo sé que no se les ha compartido porque están en revisión todavía los ordenadores y detalle, pero en la carpeta del Drive de la materia de sociales, en el Drive de octavo, en la materia de sociales, usted ahí ya encuentra lo que es el detalle de tareas para que usted pueda ir avanzando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a trabajar con respecto? Recuerde de que, y la explicación de tareas en el video también, ahí está, ¿verdad? Para que usted vaya avanzando y qué es lo que va a ir entregando. Entonces, cualquier duda, consulta, pues no dude en realizarla. Bueno, pues pasamos a lo que es el contenido socioemocional. Estamos trabajando lo que es padres felices, ¿verdad? En este caso, voy permítame que tengo la guía 2, ¿verdad? Estamos trabajando con aquí. Esa es la de la semana 2. Bueno, como siempre estamos trabajando lo que es nuestro contenido socioemocional, ¿verdad? El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar lo que es el contenido socioemocional. Bueno, pues acá, ¿verdad? Hay un poema que dice: papá, cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que nada tenían. Y aprendí que aquellos que tienen debemos compartir con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, debí atender la casa y a todos los que vivimos en ella y aprendí a cuidar lo que he estado. Cuando pensaba que no te veía, vi cómo cumplías con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías bien, y aprendí que debes ser responsable cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas y entonces aprendí que a veces las cosas duelen y que está bien llorar. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser. Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de vida que necesito saber para ser una buena persona y también productiva cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que no te veía. Bueno, pues esa es una pequeña reflexión, ¿verdad? Acerca de padres felices, pues en este día está enmarcado, ¿verdad? A lo que es el legado, ¿verdad? De un padre hacia sus hijos. Entonces,
mi aporte, ¿verdad? Referente a lo que es en ese contenido socioemocional, pues es que los papás, ¿verdad? Dan todo por ustedes, tanto su mamá, tanto su papá, la familia, ¿verdad? Vela por el bienestar de la familia y pues ustedes como hijos, pues tienen que ser agradecidos, ¿verdad? Ser agradecidos con todo. Yo sé que no se puede dar todo lo, ¿verdad? Lo que se pide, pero pues con sacrificio sus papás se lo dan. Bueno, pues mejor legado es la educación, ¿verdad? Sus papás pues hacen el sacrificio de pagar el colegio. Y usted ¿cuál es la obligación de ustedes? Pues estudiar, ¿verdad? Entregar tareas, entrar a las clases, eso, ¿verdad? Es lo único que usted tiene que hacer y su papá pues con todo gusto está pagando, ¿verdad? Lo que es la colegiatura pues para que usted reciba pues sus clases. Entonces esa es la invitación que usted tiene que aprovechar todo eso, ¿verdad? Todo lo que sus papás pues hacen por ustedes. Así que pasamos a lo que es el desarrollo del contenido. Vamos a ver un nuevo tema que es, en este caso, arte y cultura latinoamericana. Así está reflejado también ese tema, ¿verdad? En lo que es el proyecto. Indicador de logro expresa su opinión con criticidad sobre el contenido y el valor cultural de representantes de la pintura Latinoamérica. El contenido de la clase es arte y cultura latinoamericano, pero en esta ocasión pues vamos a trabajar principalmente, ¿verdad? Lo que es la pintura latinoamericana. Pero antes pues vamos a hacer lo que es un preámbulo. Cuando hablamos, ahí está presente la guía, ¿verdad? Cuando estamos hablando de arte y cultura, pues nos referimos al arte y a la cultura latinoamericana, pues podemos mencionar diferentes expresiones, ¿verdad? En este caso la pintura, la escultura, la danza, el cine, las técnicas y conocimientos diversos que se han desarrollado en el continente. También se toma en cuenta que cada expresión representa la realidad social desde el momento en el que surgen y mantienen un discurso dirigido a diferentes sectores, ¿verdad? También otro de los puntos importantes es que Latinoamérica es rica en herencia cultural, ya que es el resultado del proceso del mestizaje de las razas y etnias, ¿verdad? La conquista también fue el comienzo de la interacción cuando el conquistador se mezcló con el indígena. Entonces, la cultura aborigen se expresó mediante sus artesanías, trabajó la psicología y la conducta, pero la cultura latinoamericana absorbió paulatinamente estos aspectos. En el siglo XX se consolidó la identidad del arte latinoamericano que se define como un arte sincrético. ¿Qué quiere decir eso? Que se refleja a través de las profundas y heterogéneas raíces aborígenes, ¿verdad? A través de Europa, las culturas africanas, pues todo eso pues ocasiona la problemática del contexto latinoamericano y la conciencia de sí misma, ¿verdad? En el cual se proyecta hacia el mundo a través de sus valores estéticos. Entonces, en este énfasis que nosotros vamos a tomar, vamos a retomar esta parte, pues vamos a hacer un estudio exhaustivo de las artes plásticas, ¿verdad? En este caso, pues vamos a hablar solamente este día de la pintura latinoamericana. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar, ¿verdad? Por las numerosas manifestaciones pictóricas, artesanales y esculturales de las culturas indígenas, muchas de las cuales pues todavía existen y se siguen desarrollando. Además de eso, pues son conocidas aquellas joyas arquitectónicas, ¿verdad? De las culturas y siguen pues manteniéndose, ¿verdad? Como el náhuatl, cultura maya, incas y así como también en el tejido, ¿verdad? Incaico y los códices y los murales históricos, pues toda esa parte forma parte de nuestra cultura, ¿verdad? Las joyas de orfebrería también, ¿verdad? Bueno, pues también tenemos la cerámica, etcétera. Todo eso es cultura, ¿verdad? Y también pues vamos a estudiar un poquito la producción plástica, ¿verdad? Durante la colonia, que viene desde México hasta el cono sur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está marcada fundamentalmente por la
proliferación barroca, que permitió pues abarcar abundantes símbolos y valores del encuentro entre culturas ocurridos tanto en América y en cuanto a la escultura, pues vamos a trabajar un poco a fondo, ¿verdad? Lo que son las catedrales, las estatuas religiosas, los números, cuadros, ¿verdad? De temas religiosos, paisajísticos, en fin. Vamos a retomar un poquito de todo, ¿verdad? De todo lo que se ha producido pues en América Latina y que ha sido subvalorado por crítica europea y norteamericana. Recordemos también que se considera, ¿verdad?, lo que es la imitación de las tendencias estéticas en Europa Occidental, pero también en algunos casos muchos críticos califican de híbrido, ¿verdad?, el arte local. ¿Por qué? Porque por impura y la fusión de las tradiciones disímiles. ¿Qué quiere decir disímiles? Pues indígenas, ¿verdad? Que también se enmarca un poco también en la cultura africana y asiática y europea. Pero también cada una de esas tradiciones en su versión más pura, ¿verdad?, que ha realizado. Pues esto vamos a trabajar un poquito desde la cultura prehispánica y desde también, ¿verdad?, algunas desde el siglo XX, pues ya sabemos que desde el siglo XIX el arte culto de América Latina no solo fue víctima, sino también partícipe de eurocentrismo. El ideal de los nuevos gobiernos fue civilizar la nación y todo eso, pues los principios estéticos, sociales y políticos y económicos, ¿verdad? También como el capitalismo, que ha sido el más rico, ¿verdad? Especialmente en Francia e Inglaterra. Entonces, eso es como un preámbulo de lo que vamos a ir trabajando, haciendo referencia entre el arte y la cultura, ¿verdad? Vamos a ver, acá, si ustedes no quieren abrir, me preguntaban si vamos a trabajar el proyecto en pequeñas salas. Todavía no, porque vamos a hacer el preámbulo, ¿verdad? Para la próxima semana sí ya vamos a comenzar a trabajar. El día lunes vamos a comenzar a trabajar un poquito, ¿verdad?, a fondo lo que ya es lo de nuestro proyecto, porque ya va a ser la entrega de primer avance. Ya está en la semana del 26 de julio, está categorizado que ustedes lo van a entregar. Entonces, vamos a ir trabajando, ¿verdad?, porque cada uno pues tiene su grupo. Puede escribir ahí en el chat, ¿verdad? No hay ningún problema, haciendo referencia a ese tipo de arte y cultura. Yo les mencioné ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Si ustedes han visitado acá en El Salvador, ¿verdad? Digamos, algunas iglesias que ustedes consideran que se representa, ya sea del arte, en el arte colonial, el arte barroco, o usted ha visitado museos, ¿verdad?, o monumentos, conoce de algunas pinturas, puede mencionar ahí, ¿verdad?, los ejemplos. Si usted no quiere abrir su micrófono, pues puede escribirlo en el chat para compartir un poquito, ¿verdad?, acerca de esos aspectos. En Santa Ana, dice Rodrigo Zamora, sí, ¿verdad? Santa Ana, pues en la Catedral de Santa Ana, bueno, toda su escultura, podemos hablar un poquito de su escultura, ¿verdad? Su arquitectura también. ¿Por qué? Porque tiene, representa, ¿verdad?, al arte sincrónico, en el cual pues muestra, ¿verdad?, que tiene una visibilidad barroco, colonial, ¿verdad?, que hace representaciones en cuanto a su arquitectura, ¿verdad? Ahí podemos también hablar, y su escultura. Muy bien, no sé, alguien más si ha visitado pues otro lugar. Yo he ido al Museo del Ferrocarril. Bueno, pues el ferrocarril, sí estamos hablando un poquito ya del siglo XX, ¿verdad?
en el cual podría entrar también, sí, ahí están las representaciones, ¿verdad?, de los medios de transporte, y debido a eso también el ferrocarril pues se crea ya después de la independencia. Pues sí, muy bien, han visitado, ¿verdad? O no sé si han visitado el Palacio Nacional, eh, el teatro, ¿verdad? Que también son tipos de arquitectura, sus estructuras, si nosotros vemos, ¿verdad? Era muy elegante, ¿verdad? Para destinado a la época en la cual se crearon. No sé si alguien conoce también monumentos acá en San Salvador, ¿verdad? Monumentos, bueno, El Salvador del Mundo, ¿verdad? Que es muy común, es un monumento, ¿verdad? Una escultura también. No sé si, pues en el centro de San Salvador también, ¿verdad? Tenemos otros monumentos que hace representación a Gerardo Barrios. Panchimalco, Suchitoto, ¿verdad? También que representan tipo de estructuras, arquitecturas muy bonitas que se vienen desde la época también, ¿verdad? Se comenzaron a construir desde la época colonial. Vamos a ver quién más. Pues aquí tenemos otro. Don Quijote de la Mancha, pues, es un monumento. Lo único que no sé, el monumento de la Revolución, muy bien, Chelsea. El de la Universidad Nacional, sí, no, no lo conozco. No sé, ¿verdad?, de cómo es su estructura, pero sí, si es un monumento o una estatua, pues también, ¿verdad? Está la parte, sí, no conozco ahí, ¿verdad? Algunas partes de la Universidad Nacional no conozco, pero sí, el monumento de la Constitución, sí dice también, muy bien, hacer referencia, ¿verdad?, a tipo de escultura, ¿verdad? Los monumentos que representan también hace referencia, ¿verdad?, a todos esos ejemplos que vamos a trabajar, desde cuándo pues aparece, desde cuándo están esas estructuras. Dice Ricardo, sí, me tocará visitarlo para, sí, muy bien, para ir, ¿verdad?, visualizando cada uno de ellos. Entonces la mayoría pues de toda esa arquitectura ya, ¿verdad?, se han ido modernizando a partir del siglo XX, pero los diseños de estilo gótico que representan también otros de estilo barroco, otros pues estilo colonial, ¿verdad?, que hace representación, aunque sí, ¿verdad?, ya quizás los últimos detalles pues fueron ya creados a partir del siglo XX. Ahora sí, vamos a lo que es la pintura latinoamericana, ¿verdad? Ahí en pantalla usted puede ver, y también en su libro de texto, pues vamos a ir retomando e intercalando, ¿verdad?, lo que es la información para que usted pueda realizar, ¿verdad?, muy bien lo que es su trabajo, su proyecto. Bueno, pues en la pintura vamos a hablar a principios del siglo XX, el internacionalismo también producido por los adelantos de los medios de comunicación, y así como el espectro, ¿verdad?, del creciente poderío económico de Estados Unidos, que todo esto pues produjo una reacción nacionalista. ¿Por qué? Porque entre el pasado precolombino y colonial también podían extraerse las más variadas lecciones y distintas versiones de lo que podría constituir una nueva tradición artística. Entonces a eso pues estamos hablando del historicismo, ¿verdad?, que se enfrentó el indigenismo, que era un movimiento que buscó la reivindicación social de todas las comunidades indígenas y la revalorización de sus tradiciones culturales. Pero esto se alimenta con los diferentes programas, ¿verdad?, políticos y los movimientos sociales que surgen en defensa de las comunidades nativas, pues cada país se va desarrollando con su propia versión del indigenismo, y de esta manera pues nace el movimiento moralista.
Este movimiento pues propone la producción de obras monumentales, ¿verdad? Para el pueblo, en el que se trataba de la realidad, las luchas sociales y otros aspectos de su historia, pero también fue uno de los fenómenos muy decisivos de la plástica contemporánea. ¿Por qué? Porque sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, que nacen en México a partir de 1930, pero también se internacionalizaron y se extendieron a otros países de América para ir, ¿verdad?, representando pues la pintura. Pero a mediados del siglo XX, la pintura recibió nuevas influencias que permitieron experimentar contenidos políticos. Por ejemplo, el arte conceptual, que representaba las pinturas de Fernando Botero. Hacían también alusión al arte del renacentista, ¿verdad? Con sus personajes obesos. Pero hasta llegar a finales del siglo con la influencia del neoexpresionismo. Y aquí están, ¿verdad?, algunas de las imágenes, una de las pinturas que representa, ¿verdad?, la pintura colonial mexicana, y aquí representa lo que es una litografía sobre el periodo postcolonial, después de la colonia, ¿verdad? Como la representación que se realizaba. Pero déjenme también contarles que también, ¿verdad?, la Revolución Mexicana, pues que se dio en 1910, fue de importancia trascendental para un nuevo gobierno, con José Vasconcelos como ministro de Cultura. ¿Por qué? Porque fomentó lo que era una producción artística con la que el pueblo se podía identificar y que celebrara una nueva, ¿verdad?, mexicanidad, que estaba basada en la función del ejemplo europeo y lo indígena. Pero todo esto, el ministerio creó, ¿verdad?, programas murales y patrocinó también a varios artistas que ganaron con el renombre internacional. Por ejemplo, el personaje que ya les había mencionado, que era Diego Rivera, porque él había sido, ¿verdad?, él había estudiado también muchos años en París e Italia, ¿verdad? Y cultivando técnicas cubistas, ¿verdad? Con temas políticos y mexicanos. Entonces él lo fusionaba y representaba, ¿verdad? Y así era como iba creando sus pinturas. Pero también fue comisionado, ¿verdad?, para trabajar en la Escuela Nacional de Preparatoria y luego pues en la Secretaría de Educación Pública. En sus murales, pues él expresaba, ¿verdad? Incluía las leyendas y colores inspiradas en temas más que todos precolombinos y eran pinturas frescas, ¿verdad? Entonces, para México como Estados Unidos, pues componía una compleja narrativa sobre la evolución humana, tanto símbolos de referencia a su ideología comunista. Pero en ese programa que había creado Vasconcelos, también reclutó a José Clemente Orozco. Él había tenido también una formación puramente local. Él nunca estudió en el extranjero, ¿verdad? Ni en Europa, mucho menos, pero tenía experiencia como caricaturista y que estaban inspirados en las litografías de ironía social de Guadalupe Posada, pero también sus sátiras, ¿verdad? Habían tenido mucha difusión en la prensa mexicana, pero Orozco pasó varias temporadas en Estados Unidos, donde hizo murales para varias universidades, como por ejemplo en Pomona, Dartmouth, New School. También fueron contratados por el gobierno de Guadalajara, donde realizaron importantes trabajos, pero también era como bastante optimista, ¿verdad? Que Rivera pues pintaba, ¿verdad?, temas muy históricos, pero necesariamente prehispánicos, en los cuales también se destaca Frida Kahlo. No sé si han escuchado ustedes de Frida Kahlo. Sí, dice Chelsea. Bueno, pues Frida Kahlo optó por un camino, ¿verdad?, de la interiorización que integraba toda aquella cultura. Yo no, dice Samara, pues ahorita les voy a hablar un poquito de ella. Pues que integraba la cultura popular mexicana, pues de una manera muy diferente.
Por ejemplo, utilizaba el arte de masas de su esposo Diego Rivera, o sea que ella se casó con Diego Rivera, pero sus colores y temas Frida Kahlo pues pintaba eran mitológicos y así como sus autorretratos expresan una profunda reflexión sobre la condición femenina y el inconsciente colectivo mexicano y el tenso también diálogo, ¿verdad?, de latinoamericana en su marginalidad, pues eso hace diferencia en, frente a los centros de poder, ¿verdad?, con el primer mundo. Entonces, en El amor abraza el universo, México, ¿verdad?, Diego, pues, expresaba, ¿verdad? Luego, pues, se separan y, pues, Frida Kahlo, pues, renace, ¿verdad? Con otras fuerzas renovadoras y fue la contribución también, ¿verdad? Para varias inmigrantes europeos que llegaron a México a refugiarse de las guerras y así, ¿verdad? Ella representa también pues la exploración de la realidad, ¿verdad? Interior en el diálogo, pues realiza también muchas obras pictóricas, ¿verdad? Pictóricas, así como se manifiestan. También tenemos otros autores, ¿verdad? Por ejemplo, está Oswaldo Guayasamín, eh, donde hace representación, ¿verdad? En su, bueno, él tiene varios ciclos, ¿verdad? En los cuales tiene aproximadamente 103 pinturas, ¿verdad? Con el nombre de Ayhuaycán, que significa el camino de las lágrimas e indio sentado quechua. Pues más que todo él, su estética combina el realismo social de la composición cubista y las fuerzas expresionistas. Y más que todo también habla un poco, ¿verdad?, de elementos cotidianos de los pueblos indígenas. Entonces, más que todo, en esos estilos, pues hace representación a diferentes autores, ¿verdad? Aquí voy a hablar un poquito, ahí en pantalla pues se encuentra y usted lo encuentra en la guía, ¿verdad? Que hace sus orígenes en el arte latinoamericano, pues también tuvo una estrecha relación de dependencia con el arte europeo. Era lo que les había mencionado, ¿verdad? Desde la conquista de América, pues algunos modelos artísticos también sufrieron transformaciones. Esas transformaciones, pues, se dan, ¿verdad?, por las modificaciones de los pobladores locales, pero estos modelos en esencia eran europeos. Y esta situación también se mantuvo hasta una época relativamente reciente. ¿Por qué? Porque hasta comienzos del siglo XX las academias latinoamericanas se ocupaban de adaptar los modelos artísticos. Todo eso llegaba a la formación periódica desde Europa. Entonces, en la década de 1780, perdón, también, ¿verdad?, con la llegada de las ideas de la Ilustración, se fundaron diferentes academias o escuelas pues relacionados al arte en la Ciudad de México, pero después surgieron en Río de Janeiro, Buenos Aires, La Habana, Lima y otras ciudades. Entonces todas las tendencias artísticas se basaban en modelos que habían representado la moda de una generación anterior en Europa y es la razón porque se encontraban artistas europeos como profesores y directores en las diferentes escuelas. Todo eso, pues, en las escuelas americanas, ¿verdad? Entonces, todo eso fueron quienes se encargaron de introducir las últimas novedades de Europa y ya en el siglo XX, pues, comenzaron a forjar la tradición artística, ¿verdad?, que estaba diferenciada porque se cultivaba en Europa. Pues acá les presento una imagen del muralismo mexicano, en el que se trata de comprender, ¿verdad?, la tradición indígena. Si se puede visualizar correctamente, pues bien, aquí estamos. Como, ¿verdad?, el tianguis, pues el comercio, las ciudades, que hace representación en esta pintura, ¿verdad? Y aquí pues les presento algunos de los principales representantes y obras más representativas donde se menciona pues la riqueza, ¿verdad?, de las expresiones artísticas, pues esto estuvo representada por grandes pintores, ¿verdad? Todos esos pintores marcaron la pintura latinoamericana
y entre los más importantes tenemos José Clemente Orozco en el año de 1883 a 1949, que fue un muralista mexicano, pues su estilo contiene temas históricos no necesariamente prehispánicos, pero en la conquista española y el imperio azteca son igualmente salvajes y brutales, que presentan visiones trágicas y sociales. Su estilo es menos figurativo u obvio, ¿verdad?, que los otros muralistas. David Alfaro Siqueiro, pues en 1896 a 1974, pintor mexicano, utilizó técnicas novedosas para producir obras alegóricas en un amplio proyecto social y polémico. Diego Rivera, que era el esposo de Frida Kahlo, ¿verdad? En 1886 a 1957, fue muralista mexicano que pasó años estudiando en París e Italia, ¿verdad? Cultivando técnicas cubistas con temas políticos y mexicanos. Fue comisionado también para trabajar en la Escuela Nacional de Preparatoria y luego en la Secretaría de Educación Pública. También produjo murales que incluían leyendas y colores inspirados en temas precolombinos. Componía una compleja narrativa sobre la evolución humana. Frida Kahlo, pintora mexicana que optó por un camino de interiorización que integraba la cultura popular mexicana. Sus colores, temas mitológicos y autorretratos pues expresaban una profunda reflexión sobre la condición femenina e inconsciente colectivo mexicano. Pues Frida Kahlo pues murió 3 años antes, pero estaban ya divorciados, ¿verdad? Con Diego Rivera. Fernando Botero, el pintor colombiano, pues se encontró en los muralistas mexicanos la esencia de lo latinoamericano. Sus pinturas representaban escenas sobre política, personajes y otros. Se caracterizaba por sus imágenes grandes y voluminosas. Vamos a ver, bueno, ya más adelante les voy a presentar una de las imágenes en la que él, ¿verdad? Su escultura, bueno, todo, ¿verdad? Sus imágenes, bueno, sus pinturas, más que todo en el volumen, ¿verdad? En el volumen. Además de eso también, ¿verdad? En sus esculturas, porque también es un personaje que se caracterizaba por sus imágenes grandes y voluminosos y como representaba también la gordura, ¿verdad? Y pues acá también tenemos, ¿verdad? Algunos de estos ejemplos. Entonces, acá se los leo. Diego Rivera presenta imágenes de la vida de los campesinos y de los cambios sociales de México. José Clemente Orozco trata temas históricos no necesariamente prehispánicos, con visiones de problemas sociales. David Alfaro Siqueiro, sus frescos exterior de dedicación a temas revolucionarios y sociales para inspirar las clases bajas. Frida Kahlo, pues sus obras son autorretratos que expresan la condición de las mujeres en la sociedad y la marginalidad, ¿verdad? Eso hace diferencia del poder entre México y los países del primer mundo. Y Fernando Botero, pues representa escenas de la situación política colombina y mundial. Y una de las características importantes es la forma en que se utiliza el volumen en sus pinturas y esculturas. Esas son algunas de las características que representaban, pues, estos pintores, ¿verdad? Entonces, para ir reforzando, también vamos a ver en el libro de texto cuáles fueron esos principales movimientos y estilos que se desarrollaron en Latinoamérica en el siglo XX. Entonces, ahorita, pues, les voy a presentar libro, no sé si es el de octavo, voy a revisar. Sí, aquí está. No sé si alguien me ayuda con la lectura. Página 153. No sé quién quiere leer. La pintura en Latinoamérica. Nadie quiere, solo se conectaron. Hoy no quieren leer.
Vayan subrayando ahí de una vez, ¿verdad? Sus orígenes, pues en la producción plástica durante la colonia, desde México hasta el Cono Sur, también estaba marcada por la influencia barroca que permitió abarcar la abundancia de símbolos y valores del encuentro entre culturas. Todo esto pues ocurrido en América, ¿verdad? En las catedrales y los numerosos cuadros de temas religiosos y paisajísticos que representaban expresiones de las diferencias culturales que estaban marcadas por la población indígena y africana. Entonces, esto a finales del siglo XIX, pues inicios del siglo XX, la Revolución Mexicana también fue de importancia trascendental, porque ahí surgió, ¿verdad?, el fenómeno de la pintura muralista mexicana con las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo. Ellos establecieron una estética de la revolución con antecedentes en dibujantes ilustrados, ¿verdad?, que estaban de corridos y grabados como José Guadalupe Posada. También apareció el muralista brasileño con sus representantes Emiliano Di Cavalcanti y Cándido Portinari. Y durante el siglo XX, pues, se generaron diversas corrientes en este campo artístico, entre las que encontramos el figurativismo, ¿verdad?, el expresionismo abstracto y el vanguardismo, que tuvo como representantes a los uruguayos Rafael Pérez Barradas y Joaquín Torres García. Dentro de la pintura salvadoreña de la segunda mitad del siglo XX se destacan pintores pertenecientes a la corriente figurativa como Armando Solís, Fernando Llor, Antonio Bonilla y Augusto Crespín, trabajando pues temáticas del paisaje, la guerra civil salvadoreña y la figura humana. Pues respecto a los pintores contemporáneos sobre Efraín Cruz y Luis Cornejo y Otto Hernández, abordando la cultura de masas en el consumismo y la denuncia de las problemáticas sociales actuales. Principales movimientos y estilos desarrollados en Latinoamérica en el siglo XX. Tenemos el muralismo mexicano, que desde 1921 pues se identificó de a pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Siqueiros, y rompiendo fronteras en el mundo, pues influyeron en artistas europeos, ¿verdad?, y de Estados Unidos. Y luego tenemos en el surrealismo, que antes de la Segunda Guerra Mundial, la pintura surrealista europea pues recibió una transfusión de sangre nueva procedente de las Américas a través de Roberto Mata, Santiago de Chile, Wilfredo Lang en Cuba, ¿verdad? Y el figurativismo, pues también la preocupación por el sentido de la distinción de las figuras dominadas en este periodo, pues Marisol Escobar, Jorge de la Vega y Jacobo Borges, pues se destacan en ese estilo. Y el expresionismo abstracto, pues a mediados de 1950 nace el deseo de expresar libremente las emociones y sensaciones, y entre ellos pues se destacan Sara Grillo, Miguel Ocampo, Clorindo Testa, Lilia Carrillo y Manuel Felgueres. En el vanguardismo, pues surge a finales de 1960 como un rechazo al compromiso social y a la politización del arte. Sus principales representantes son Mauricio Lasansky, Juan Antonio Roda, José Luis Cuevas y Hugo Cifuentes. Entonces, a partir de eso, pues también tenemos estos movimientos que se desarrollaron en Latinoamérica en el siglo XX, pues está relacionado con Miguel Ocampo, ¿verdad? Que fueron unos famosos como Diego Rivera. Más que todo, todo eso pues surge a través del muralismo mexicano, ¿verdad? Porque parece ser ahí de la Revolución Mexicana, pues van surgiendo estos movimientos, al igual que el surrealismo, el figurativismo también, ¿verdad? Expresionismo y todo eso pues van retomando ejemplos. No sé si hay preguntas con respecto. Ay, no le sirve el micrófono. Bueno, gracias, Chelsea. No sé si hay preguntas con respecto a esta parte. No. Ok, no hay preguntas. Entonces me dicen acá. Para ese día tenemos 2 horas. Entonces, sí, ¿verdad? Podemos trabajar en las salas
para ir avanzando. Lo único que voy a cancelar esta, quiero ver si puedo.